ni ningún movimiento. ¿Se entiende? ¿Claro? Ok, perfecto. Entonces, número 2, hay movimiento activo, probablemente al estimularlo rechace, aparte, ¿verdad? Pero no hay un desplazamiento ni contra la gravedad ni contra una fuerza que se oponga. ¿Se entiende? El número 2, ¿verdad? Muy bien. El número 3, entonces, hay movimiento del grupo muscular, puede vencer lo que es la gravedad, existe ese desplazamiento, ¿verdad? Pero no va a vencer una resistencia que se le ponga opuesta. ¿Se entiende? 0, 1, 2 y 3. ¿Ah? ¿Ok? El número 4, hay movimientos de mayor amplitud y lo característico aquí es que al poner cierta resistencia de manera moderada, no intensa, de manera moderada, el paciente puede vencer esa fuerza. ¿Okay? Entonces 0 no hay nada, 1 alguna fasciculación, 2 hay desplazamiento, 3 se vence la gravedad, 4 al aplicar resistencia el paciente puede mover ya sea el brazo, la pierna, ¿okay? Empujar con su pie, ¿okay? El número 4, ¿verdad? El número 5 nos cargamos un paciente que no tiene ningún déficit neurológico motor, mueve hacia todo el rango articular que le pueda permitir, ¿verdad? Hay desplazamiento contra la gravedad y hay desplazamiento contra una fuerza que se ponga. ¿Está bien? ¿Verdad? ¿Hay alguna duda de esto? Vamos adelante. Y esto ya lo habíamos empezado a hablar, ¿verdad? Y nos quedamos, creo que en resonancia magnética o en tomografía. Hablamos de que la resonancia magnética es un estudio de imagen que nos va a servir en neurología para tener mayor capacidad de definir lesiones muy pequeñas, ¿verdad? Estamos hablando que en aquellas lesiones en donde tenemos entonces tenemos en donde estamos viendo, buscando lesiones muy iniciales, lesiones muy pequeñas, vamos a preferir la resonancia magnética. Y hablamos que durante en el estudio del paciente neurológico, a diferenciación del paciente que tenemos de urgencia, el paciente que tenemos con un déficit neurológico con urgencias, ¿cuál es el estudio que vamos a solicitar? Tomografía, siempre tomografía. Porque cualquier caso, en fase simple, si lo que requerimos, la información que requerimos, nos la va a dar la fase simple, ¿verdad? Pero por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con datos de hipertensión endocraniana, ¿cuáles son esos datos de hipertensión endocraniana? ¿La triada de Cushing? La de Cushing, ¿cuál es la triada de Cushing? ¿Falta de respiración o dificultad respiratoria? ¿O dilatación respiratoria? Alteración Hipertensión. Hipertensión, bradicardia y depresión respiratoria. hipertensión, bradicardia y pasen la triada de Cushing. Entonces tenemos al paciente con triada de Cushing, ¿verdad? Y estamos hablando de que trae hipertensión endocraniana, ¿verdad? Entonces ese paciente nosotros le vamos a realizar una tomografía que nos puede causar hipertensión endocraniana. ¿Cuáles son las causas de hipertensión endocraniana? ¿Qué tenemos en el cráneo? Líquido cefalorraquídeo. A ver, entonces recuérdense, en el cráneo tenemos tres tejidos, ¿verdad? Que van a estar ocupando espacio, ¿verdad? Esta regla. Número 1 es la parte ósea. Esa parte ósea no es elástica, no le va a dar confianza. Esa parte ósea es rígida y no va a permitir que las otras partes, no va a permitir ninguna acomodo. ¿Cuál es la otra parte que compone el cráneo? Líquidos. Entonces, ¿cuáles son los líquidos? Líquidos cefalorraquídeos y circulación. Esas partes pueden tener cierta cantidad, cierto espacio para aumentar la presión y poder acomodar la presión intracraniana.
Una vez que se venta esa fuerza, van a empezar a tener problemas encefálicos. Y la otra parte es la masa encefálica, ¿verdad? Esa masa encefálica puede tener una menor confianza, puede edematizarse y empezar a tener aumentos de la presión intracraneal. Entonces, en esos tres compartimentos que se divide el cráneo, hablándolo fisiopatológicamente, podemos tener alteraciones que nos van a elevar la presión intracraneal. Entonces, si tenemos un traumatismo craneoencefálico, obvio vamos a tener alteraciones de estructura, de volumen y de masa, ¿verdad? Pero ¿qué si tuviéramos, por ejemplo, una neoplasia? ¿Qué tenemos ahí? Aumento de masa. Y si hay aumento de masa, ¿qué vamos a tener? ¿Ah? Pero aparte de eso, si hay un tejido que está creciendo, ¿qué necesita? No hay efecto. Aumento del riesgo sanguíneo, ¿verdad? Un tejido que está creciendo que requiere aumento del riesgo sanguíneo. ¿Cómo voy a diferenciar una masa que está allí entre una lesión tumoral y una lesión por desplazamiento? Pues a través de una tomografía con contraste. ¿Y el contraste qué me va a pintar? La mayor circulación. Entonces, una masa que pinta con mayor circulación es una masa que probablemente va a ser de origen neoplásico. Entonces, por eso los utilizamos, siempre vamos a utilizar TAC de urgencia. ¿Por qué? Porque es más rápido, la interpretación es más rápida, ¿verdad? Menos exposición del paciente. Al contrario que resonancia magnética, número uno, necesitamos el resonador, que no todos los hospitales lo tienen, ¿verdad? Número dos, es un procedimiento que va a requerir de mayor tiempo. Requiere más o menos en hospitales con una buena práctica y un técnico bueno en resonancia magnética de 30 a 45 minutos. Y acuérdense que en neurología el tiempo es neurona, el tiempo es cerebro y el tiempo es vida. Entonces, vamos a referir a nuestro paciente a cierto estudio dependiendo de lo que nosotros estemos pensando. Entonces, resonancia magnética es una buena opción si nosotros sospechamos lesiones pequeñas. ¿Cuál otra sería? Una lesión más específica, estas lesiones desmielinizantes. ¿Dónde se pueden producir las lesiones desmielinizantes? ¿Dónde? ¿Ah? En todo aparato neural que contenga mielina, mayormente a nivel de axones y de nervios periféricos. Entonces, si estamos buscando enfermedades desmielinizantes, esclerosis lateral amiotrófica, o enfermedades que tengan que ver con depósitos de placa de amiloide o beta-amiloide, ¿okay? Entonces, como son lesiones pequeñas que necesitan mucha especificidad, vamos a utilizar resonancia magnética, ¿ok? Y en aquellas lesiones donde sea más difícil tener una diferenciación con la tomografía, como son las lesiones de fosa posterior, cerebelo o tallo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a solicitar de primera instancia resonancia magnética. Lo que mencionó de hipertensión craneal, Intracraneal. el vómito predictivo. Ese es un signo. Es un signo. El vómito predictivo. ¿Por qué te da el vómito predictivo? Porque hay un aumento de la presión en las estructuras del tallo, que es donde se encuentran los núcleos motores y sensitivos para el vómito y producen ese tipo de actividad. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, uno de los problemas con el resonancia magnética es la obtención en 30 minutos. Ahora, otro estudio neurológico que podemos hacer nosotros para estudiar a nuestro paciente es el electroencefalograma. ¿Qué es el electroencefalograma? ¿Qué conocen? Es un registro en papel térmico de la actividad eléctrica del corazón y se basa en la misma mecánica del electrocardiograma, es colocación de diferentes electrodos que van de los cuales ya se ha hecho un mapeo del cerebro, entonces se colocan en zonas específicas para medir actividad frontal, actividad temporal, parietal, occipital, ¿verdad?
Y lo que vamos a ir a buscar son descargas eléctricas anómalas que se van a ver por la aparición de espigas y valles con mayor actividad en una zona u otra. Donde nosotros podamos averiguar esta formación de espigas y valles más intercortados, podemos decir que allí hay un foco epileptógeno. Eso a grandes rasgos, ¿vale? Porque siempre requerimos de la presencia o de la actuación de un neurólogo para la interpretación de este tipo de estudios. Ahora, ¿para qué utilizaríamos el electroencefalograma? Entonces es el estudio de primera elección en todo paciente que usted esté sospechando epilepsia o la presencia de una crisis convulsiva. Cuando veamos epilepsia y crisis convulsiva, vamos a ver que hay algunas otras patologías o enfermedades que pueden parecer una crisis convulsiva que no es, y a través del electroencefalograma nosotros podemos llegar a tener el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, ¿para qué otra función bien importante utilizamos el electroencefalograma? Para definir lo que es la muerte cerebral, ¿verdad? Si tenemos nosotros, igual que en el electrocardiograma, una onda plana de actividad eléctrica en las diferentes porciones del cerebro, pues es un indicativo de que no existe actividad cerebral. Muy bien. Ahora, potenciales evocados, auditivos, somáticos o visuales son utilizando ciertos aparatos, los cuales podemos nosotros estimular cierto nervio específico a través de una onda eléctrica que haga esa despolarización, y nosotros podemos tener entonces a través de gráfica la capacidad auditiva, la capacidad visual o la capacidad de transmisión de un nervio. ¿Ok? Entonces, potenciales evocados los vamos a utilizar para pacientes, por ejemplo, con trastornos del movimiento, en los cuales nosotros queramos llegar a la idea de cómo ese nervio se está preservado, el nervio si tiene alteraciones, si hay un patrón de reclutamiento, si este nervio realmente está conduciendo o no, y si la conducción es lenta o rápida. Entonces, para eso utilizamos potenciales evocados, ¿verdad? Entonces, ¿en qué patologías pudiéramos utilizar a este tipo de estudios? Pues, por ejemplo, en la neuritis óptica. Exploramos el nervio óptico primero, luego hacemos un estudio por lámpara de hendidura, y que vamos a ubicar allí, vamos a ubicar por donde emerge el nervio óptico al nervio ocular, una disminución en el tamaño de ese nervio. Entonces ahora queremos ver qué tanta transmisión tiene ese nervio, qué tanta actividad tiene. Entonces hacemos potenciales evocados. Neuritis óptica, hipoacusia también. Los pacientes que tienen alteraciones en la audición, queremos saber cómo está el nervio auditivo, ¿verdad? Entonces lo mandamos con el audiómetro y él le va a hacer un estudio de potenciales evocados auditivos. ¿Ok? En trauma craneoencefálico, pronóstico, entonces pacientes que tienen traumatismos craneoencefálicos severos, que tienen secuelas importantes, que nos quedan con plegias o paraplegias o plegías completas. Entonces hacemos estudios de cómo está su estado sensorial y motor, y podemos decir, bueno, este paciente tiene un mal o un buen pronóstico. Y las lesiones medulares que se hacen con estos somatosensoriales, y ahí vamos a utilizar lo que es el conocimiento de los nervios raquídeos, su expresión en el dermatoma. Aplicamos una estimulación en la raíz nerviosa de diferentes nervios raquídeos, y vemos en su dermatoma si este paciente está conduciendo, uno, con qué lentitud o con qué rapidez, dos, y con qué grado de sensorial, si es diluido, moderado o severamente afectado. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, otra parte que está avanzando mucho últimamente es la aplicación del ultrasonido.
Entonces el ultrasonido ahorita prácticamente lo podemos utilizar en todos los sistemas orgánicos para, a través de estas ondas sonoras, visualizar estructuras y en este caso utilizando el Doppler vascular nosotros poder llegar al diagnóstico de qué es la causa de que este paciente, por ejemplo, que nos llegó en un evento vascular cerebral isquémico, esté teniendo esta patología, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué podríamos encontrar en un paciente con un evento vascular cerebral isquémico? Por lo cual ustedes dirían, bueno, a este paciente le voy a hacer un Doppler. A ver, es un paciente masculino o femenino de 65 años, llega a urgencias, el paciente tiene un déficit neuromotor con una hemiplegia derecha, ¿verdad? Hay disartria, o sea, no puede pronunciar bien, hay disfagia, no puede deglutir bien, hay afasia, el paciente no se comunica, lo subimos a piso de neurología y allí en el piso de neurología le damos el manejo para el evento vascular cerebral, digamos ya lo trombolizamos porque llegó en ventana y ahora este paciente que ya recibió su trombolisis lo tenemos ahí en piso, ¿verdad? Y entonces, como parte de su protocolo de estudio, ¿en qué debemos pensar? Si se restablece el ritmo. A ver, ¿qué se les ocurre? Tengo un paciente con evento vascular cerebral isquémico. ¿Cuál es la pregunta? Ya sabemos que hicimos Sí, una se tomografía, restablece el tiene una isquemia. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hasta dónde está? No, en la tomografía, en la resonancia ya tenemos. Si se restablece el flujo después de la trombolisis. Después de trombolisis sí hacemos una tomografía para ver si hubo restablecimiento del flujo, pero ¿La causa? La causa, claro, ¿cuál es la causa? ¿Qué fue lo que me llevó a mi paciente a un evento de cerebral isquémico? ¿Cuáles son las dos causas principales de un evento vascular cerebral isquémico? Embolia. Número uno, Tromboembolismo. tromboembolismo, ¿verdad? Y la otra, Placa aterosclerosis. ¿No? Entonces, el tromboembolismo, ¿cómo lo llegaríamos nosotros a diagnosticar? Y este paciente una trombosis, ¿por qué razón? ¿Qué es lo primero que se le ocurre en ese paciente? No, lo tienen ahí, lo están viendo, el paciente está neurológica afectada. ¿De dónde? ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que buscar en ese paciente? Niveles de colesterol. ¿Ah? No, ¿qué es lo que produce la trombosis en un paciente? Éxtasis. ¿Ah? No. Trastornos del ritmo cardíaco. ¿Okay? Esa es la causa número uno de evento vascular cerebral isquémico. Eso lo vamos a ver cuando veamos el evento vascular cerebral isquémico. Pero lo primero que usted tiene que llegar es, cheque, está oxigenando, cheque cómo está su presión. Y ahora, ausculte. Mire, vayas hacia el área cardíaca y ausculte. ¿Este paciente viene arrítmico o viene rítmico? Si viene arrítmico, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Este paciente está haciendo arritmia, está haciendo turbulencia, está formando coágulos y esos coágulos muy probablemente se fueron a su cerebro. ¿Está bien? Y la otra sería la placa aterosclerótica. ¿Y cómo podríamos nosotros diagnosticar la presencia de una placa aterosclerótica? No, estamos hablando de imagenología. ¿Cómo? A través del ultrasonido Doppler. Si el ultrasonido Doppler lo aplicamos en cuáles son las arterias que nutren el cerebro. El tronco carotidio, ¿verdad? El tronco basilar y espinal. Entonces, solicitamos mayormente un ultrasonido Doppler carotidio, ¿verdad? Entonces se van a hacer un rastreo de las carótidas, tanto tronco común, interna y externa, y ahí nos van a decir, bueno, este paciente tiene la presencia de una placa ateromatosa que está afectando
el diámetro en un 20, en un 30, en un 40, en un 50, 60, 70, 80. ¿Ok? Hacen el rastreo de carótidas, hacen los rastreos de las vertebrales y de las basilares. Entonces nosotros podemos, a través del ultrasonido, encontrar el origen de ese evento trombótico. ¿Y cómo utilizaríamos el ultrasonido para diagnosticar un trombo asociado a una arritmia? ¿Qué solicitaríamos nosotros? Como parte del protocolo de ese paciente. Un eco-TT. ¿Un qué? Un eco-TT. Un ecocardiograma transtorácico. Sí. El ecocardiograma transtorácico nos va a permitir ver cavidades, nos va a permitir funciones valvulares, nos va a permitir presenciar si tenemos o no un trombo intracavitario, nos va a permitir evaluar fracciones de inyecciones ventriculares. Entonces, si ven, todo en la medicina llega a ser complementario. Y aunque estamos viendo una parte de la medicina que es la neurología, no se separa de las otras del cuerpo o de las otras entidades que nos ayudan a diagnosticar. ¿Está bien? Por eso es que el médico más completo es que El internista. el internista, porque ve todo en conjunto. Entonces, hay que apoyarnos en todo lo que nosotros podamos para poder encontrar el diagnóstico de este paciente. Muy bien, entonces, muy bien. Aquí estamos, el Doppler vascular, transcraneales, podemos ver inclusive vasos transcraneales aplicando diferentes tipos de transductores y podemos visualizar esa vasculatura transcraniana, ecocardiogramas, doppler carotídeos. Si estamos sospechando que este paciente tiene alguna alteración vascular periférica, pues podemos hacer también doppler a nivel de miembros pélvicos, miembros torácicos, etc. Ahora, pasamos a otra prueba no menos importante, porque la hayamos puesto allá lo último, y es el examen del líquido cefalorraquídeo. ¿Cuándo van a utilizar, cuándo van a solicitar ustedes un examen de líquido cefalorraquídeo? Procesos infecciosos, número 1, ¿qué otros? Pues para la presión también. También con la presión. Hemorragia subaracnoidea, sería otro. Aumento de la presión. Procesos desmielinizantes. ¿Qué? Esos son los mayores 3 grupos en los cuales nosotros vamos a pedir el estudio del líquido cefalorraquídeo. Solamente que el líquido cefalorraquídeo hay que tener una prevención. Antes de solicitar una función lumbar y hacer un líquido y una toma de líquido cefalorraquídeo, ¿qué debemos de hacer? Debemos de realizar una tomografía de cráneo simple. ¿Cuál es la razón? Que no haya hipertensión endocraniana. Entonces, toma de líquido cefalorraquídeo está contraindicada en pacientes que están presentando hipertensión endocraniana de origen a determinar. Entonces, tomografía primero y luego toma de líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo nos va a ayudar para el diagnóstico de la neuroinfección, ¿verdad? ¿Qué vamos a solicitar una vez que tomamos la prueba? Cutio. ¿Cómo? Número 1, citológico, para ver qué tipo de celularidad trae ese líquido cefalorraquídeo. Número 2, citoquímico, para ver la relación albúmina, glucosa y proteínas, que nos va a servir como parte del diagnóstico de otras enfermedades, las infecciosas, pero también Guillain-Barré, que hay una disociación ahí proteíno-albúmina. Entonces, citológico, citoquímico. ¿Qué otro estudio le podemos hacer al líquido cefalorraquídeo? Pensando en infecciones. KUH, ¿verdad? Para ver hongos, luego bacilos ácido alcohol resistentes para ver TB meningia, ¿verdad? Los bares también. ¿Qué otras podemos hacerle?
Si estamos pensando en un tumor, ¿qué pediría? Ana siempre. No, ¿No? pedimos una tinción de Papá Nicolau Ah. para ese líquido cefalorraquídeo. Y no solamente Papá Nicolau fue el que hizo la técnica, pero ahí podemos poner Papá Nicolau. Es un extendido donde vamos a ver células tumorales. Nada más. Si hay células tumorales, buscamos una neoplasia. ¿Ok? Y aparte de eso, ¿verdad? Podemos nosotros, por ejemplo, hablando de esclerosis múltiple, podemos pedir un extendido de una electroforesis de electroproteínas, de inmunoproteínas, ¿verdad? En donde a través de un estudio especial, según el peso molecular de la proteína y así todo correr hacia un medio donde pueda pasar una corriente eléctrica que nos vaya agrupando las proteínas según su peso molecular, entonces nosotros podemos hacer unas bandas oligoclonales, podemos ver si está presente IgM, IgG, IgA, ¿verdad? Y en base a eso hacer diagnósticos de enfermedades autoinmunes por electroforesis de inmunoglobulinas a través del estudio de líquido cefalorraquídeo. Es bien importante el líquido cefalorraquídeo, nos da mucha información si nosotros sabemos qué vamos a hacer, ¿ok? Pero básicamente el líquido cefalorraquídeo, volviendo a repetir, ¿qué van a solicitar? Número 1, citológico. Número 2, químico. Número 3, VARES y KOH, si es que la sospecha no se pide de rutina. VARES sí se pide de rutina. KOH o PAC para buscar neoplasias, no, siempre y cuando ustedes lo estén sospechando, entonces lo solicitan. ¿Qué otra cosa vamos a pedir con el líquido cefalorraquídeo? ¿Ah? Electroforesis de inmunoglobulinas. ¿Qué otra cosa? Ya lo pedimos, la neoplasia. Y la otra, podemos pedir tinciones de gran positivos, gran negativos. ¿Y qué otra cosa bien importante? Que ya lo nombraron. 2, cultivos. Perfecto. Muy bien. Correcto. Entonces, eso como auxiliares diagnósticos o pruebas diagnósticos que podemos nosotros realizar en neurología. Entonces, siguiendo nuestro estudio de neurología, pues básicamente nos vamos a centrar en lo que es el encéfalo, la médula espinal y los plexos medios, ¿verdad? Ya entremos a definiciones como tal. El encéfalo es el principal órgano del sistema nervioso central, al cual lo conocemos como el cerebro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, básicamente se va a encargar de controlar estas funciones corporales, percepción, cognición, emoción y movimiento. ¿Okay? Y ya dijimos que el encéfalo se encuentra formado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Esta es una gráfica que nos va relacionando cómo podemos encontrar estas estructuras. El área supratentorial, que está por ahí arriba del cuerpo calloso, todo eso se llama el encéfalo, ¿verdad? La porción que llamamos nosotros cerebelo, el tallo cerebral y el cerebro. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, de acuerdo a la evolución embriológica del tejido nervioso, nosotros podemos también darle otros nombres a estas estructuras del cerebro. Y esto lo llamo a atención porque lo vamos a encontrar en la bibliografía, ¿no? Entonces, cuando le hablen del querencéfalo, del mesencéfalo, del diencéfalo, sepan de qué estructuras se están refiriendo, ¿ok? Muy bien, entonces recuérdense que en embriología se empieza a formar el tubo neural y que este tubo neural va a ir creciendo hacia afuera y hacia adentro, ¿verdad? Entonces las estructuras más externas son las que van a conformar el tenencéfalo y sucesivamente el diencéfalo y el mesencéfalo. Esa es la ocasión de esta lámina. Muy bien. Entonces, dentro de la estructura del terencéfalo, que es la porción del cerebro más grande, tenemos que va a formar la corteza cerebral, ¿verdad?
Entonces esa corteza cerebral es la capa más externa del encéfalo y es la responsable de la mayoría de las funciones cognitivas y sobre todo motoras. Acuérdense ahí de los músculos, ¿verdad? Cómo es que nosotros vamos viendo que en estas áreas de la corteza cerebral se van a localizar ciertas neuronas que se van a especializar en la función motora y sensitiva de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y ustedes van a ver que donde hay mayor cantidad de neuronas, porque se necesita una mayor especificidad tanto de sensibilidad como de acción motora, es donde vamos a encontrar estos órganos ahí dispersos en el músculo. Por ejemplo, la lengua tiene muchas neuronas, ¿verdad? Por ejemplo, la visión tiene muchas hormonas. De hecho, el cerebelo tiene la mayor cantidad de cuerpos somáticos de neuronas de todo el cerebelo. Ahí es donde se acumula la mayor cantidad de neuronas en el cerebelo espacio, ahí apiñado. Posteriormente, entonces, en la corteza cerebral tenemos la otra parte del encéfalo, que son los ganglios basales, que son estructuras que nos van a servir como puentes de transmisión. Por ahí se van a ir digamos, axones que vienen eferentes, nos van a comunicar a la corteza cerebral y a través de axones van a pasar y van a comunicar estructuras dentro del cerebro y van a utilizar la vía de los ganglios basales. Y la amígdala, que es una estructura que juega un papel bien importante en las emociones y en la respuesta emocional. ¿Okay? Entonces esas son las estructuras más importantes del encéfalo. ¿Por qué es importante el encéfalo? Entonces ahí lo ponemos, controla la conducta, controla el aprendizaje de la memoria y nos permite la interacción con el entorno. Recuérdense, todas las estructuras están asociadas, aunque haya especificidad de actividad de las neuronas en cierta parte del cuerpo, todas están interconectadas con las diferentes estructuras del encéfalo para formar una respuesta motora y sensitiva. Es complicado esta situación. De neurología hay muchas cosas que aún no se conocen. Cómo se han ido encontrando estas funciones, esas actividades. De inicio fue a través de los accidentes, de las patologías, y posteriormente se ha venido dando la tecnología que nos ayuda a ir reconociendo poco a poco estas estructuras y sus funciones. Bueno, tomen un descanso y nos vemos a las